Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Buena Plática, el lugar donde todo mundo tiene algo que decir. El día de hoy tenemos una invitadaza de lujo. Está con nosotros nuestra hermana Marina. Hermana Marina, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos muy bien. Bendiciones para todo el que escuche este mensaje. La verdad que espero que sea edificación para todo y sobre todo para traer gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este va a ser un súper episodio. De verdad estoy muy emocionado de lo que vamos a platicar. Por ahí creo que también hace un año nos conocimos, ¿verdad? Así es. Justamente en estas fechas, finales de octubre más o menos. Sobre todo, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a estar platicando. Usted nos contaba, ¿verdad? Parte de su testimonio, lo que usted ha vivido a lo largo de su vida. Ya vamos a estar platicando sobre eso, pero primero, siempre me gusta comenzar con esto, ¿verdad? A mí siempre digo que me gusta conocer historias, ¿verdad? Me gusta conocer lo que Dios hace, ¿verdad? Cómo Dios transforma vidas, lo que siempre lo digo de esta manera de cómo se transforman las vidas de negro a blanco, ¿verdad? Me encantan esas historias. Entonces, quiero platicar con usted sobre este tema. Usted hace un año que nos conocimos, llegó a nuestra iglesia a compartir temas con respecto a estas fechas, con respecto al Halloween, ¿verdad? Pocas personas conozco que sepan tan a fondo, ¿verdad? Lo que se vive, lo que está detrás de muchas de las cosas que se viven. Y tiene un porqué, ¿verdad? Y me gustaría que usted nos contara eso, ¿verdad? Usted nos contó que en algún tiempo, ¿verdad? De su vida estuvo, por decirlo de alguna manera, involucrada en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar como su historia. El antes, ¿verdad? Sé que nadie, nacemos o crecemos con la intención de hacerlo, pero en algún momento de la vida nos lleva a tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? A andar por ese tipo de situaciones. Entonces me gustaría escuchar su historia con respecto a eso. Sí, fíjate que yo desde muy niña tenía conocimiento de este tipo de cosas, la lectura de las cartas era muy normal en mi hogar, era muy normal cuando se tenía alguna situación ir a consultar al chamán, a la bruja y demás. Mi familia lo hacía, algunas de mis familiares muy cercanos leían las cartas y entonces me dijeron a mí, tú tienes el don, pero cuando uno es niña pues no entiende esas cosas, ¿no? Y seguimos creciendo. Y hasta llegar cuando empecé a tener ya problemas, pues esos típicos problemas que tiene el adolescente, ¿no? ¿Pasaré o no pasaré el examen? Y me gusta fulanito de tal, ¿en verdad se fijará en mí? ¿No se fija en mí? Y son ese tipo de dudas que pues por temor y demás las personas se les hace fácil ir a preguntarle a un cartoncito con unas imágenes, ¿no? Y en México pues es relativamente barato, cómodo, y las personas dicen, bueno, ten, sí, 50 pesos, 20 pesos, no sé, y lo hacía. Yo en su momento fui y preguntaba varias cosas, y yo decía, mira, ¿cómo esta persona sabe tanto de mí sin yo decirle nada? Y entonces yo le decía a mi amiga, oye, o sea, sabe un chorro, y hay que venir otra vez, y te crea esa dependencia de hacer las cosas, y decía, bueno, vuelvo a ir. Después lo dejé de hacer, porque mi familia me decía, oye, eso está mal, no lo hagas, totalmente católicos, toda mi familia, mis papás, y entonces lo dejé de hacer por convicción. Pero después me casé y la persona con la que me casé le dio cáncer y me casé y a los 3 meses me dijeron, tu esposo va a morir en 1 mes, va a morir. Ve diciéndole a su familia, vayan haciendo los arreglos, no hay nada que podamos hacer. Y entonces, pues imagínate, recién casada, bastantes ilusiones, planes y demás. Y yo omití decirle a él eso porque dije, lo va a deprimir más, se va a ir más rápido y preferí quedarme eso yo sola. Y a veces tenemos esa amiga que
tenemos que tener mucho cuidado y la Biblia es bien sabia donde dice que tenemos que las buenas costumbres no deben de ser llevadas por gente corrupta, ¿verdad? Claro. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras amistades, ¿verdad? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces yo le decía a esta amiga que tenía en el trabajo, y pues yo derramada, ¿no? De que, ay, pues que me acabo de casar y mi marido y se va a morir y no le quiero decir y todas estas cosas, ¿no? Y me dijo, mira, yo conozco a alguien. Y ahí yo me di cuenta que el enemigo siempre va a buscar una necesidad tuya para proveerte algo que tú necesitas. Entonces, cuando ella me dijo, yo te voy a presentar a alguien, vamos, que al cabo ya se va a morir, ¿qué puede pasar? Ve. Y yo dije, pues tienes razón, yo no le puedo hacer daño, vamos. Y fui con esta persona que muy dulce, la mujer, muy dulce, mira lo que veo yo en la carta, y para empezar eran cartas de los ángeles, que dicen, no, pues es magia blanca, no pasa nada, vamos a preguntar, me van a decir qué hacer y ya. Y yo dije, pues sí, no tiene nada de malo. Y sí, las cartas son bien bonitas y tienen un ángel y mucha luz, y dije, está bien, vamos. Y entonces ella me decía, sí, aquí viene algo que va a pasar. Pero sí se puede revertir. Mira, ven, no me acuerdo ni cuánto me cobró, y me dijo, ven a varias sesiones, y esto va a funcionar. Sí se puede revertir. Y dije, ok, pues voy a ir. Y entonces seguimos visitando a esta persona allá en Matamoros. Yo ya vivía acá en Bronzeville. Y empezamos a visitarla y me dice, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer ciertos rituales y tú vas a decir esto, una declaración afirmativa, vamos a decretar sanidad. Y entonces yo, y quiero hacer un paréntesis aquí, yo para mí escucho iglesias que decretan mucho y de verdad nosotros no podemos decretar, ese es mi punto de vista, el decreto lo hace un rey. Claro. ¿Sí? Y entonces nosotros no podemos decretar, podemos declarar y ser testigos de lo que Dios hizo, pero decretar, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo muchos cristianos van a la iglesia y decretan sanidad. Claro. Podemos declarar una sanidad en Cristo Jesús, pero eso a mí todavía me cuesta mucho que ciertos hermanos decreten muchas cosas. Pero bueno, entonces ella decía, hay que decretar esto, y hay que decretar esto, y vamos a decretar, y pues yo seguía las instrucciones al pie de la letra. Mi trabajo en sí siempre ha sido, donde yo trabajo, seguir las leyes y seguir las instrucciones, ¿no? Entonces, al pie de la letra, como nos decía, ¿no? Mira, aparte de esto, lo vas a unir con nutrición y tienes que comer esto y esto a tales horas y tienes que hacer ayuno, no comer carnes rojas, puras verduras. Y entonces, pues lo seguí. Lo seguimos. Y mi esposo en ese momento empezó a sentir un cambio. Empezamos a ir al oncólogo y el oncólogo dice, ¿qué estás haciendo? Ya no veo esa tumoración. Le imponían manos, hacían algo que se llama Reiki, que imponían manos que para la sanidad y todo eso. Entonces, pero eran sesiones de la lectura de las cartas, más ir al reikista y ir al Theta Healing, que es otra rama de la nueva era. Y yo digo rama porque de ahí vienen muchas otras. Todo empezaba a evolucionar a favor de la salud de mi esposo en ese momento. Y yo decía, qué padre, ¿no? Entonces nos dijo esta persona en Matamoros, mira, ¿sabes qué? Hay un curso en Denver y hay un curso no sé dónde, y nosotros empezamos a investigar. Y mi esposo en ese momento me decía, ¿sabes qué? Esto me está saliendo súper bien a mí. Yo nunca le dije a él que se estaba por morir. Siempre le dije que tenía cáncer o que tenía, no que tenía cáncer, que tenía otra enfermedad para no asustarlo. Ni a su familia le dije tampoco. Él no sabía que le quedaban meses de vida. No, él no sabía. Wow. Y al día de hoy no sabe. Entonces, yo creo que si ve este mensaje, pues se va a enterar, ¿verdad? Sí. Pero él no sabía, pero muchas de mi familia sí sabía. Entonces, para mí fue muy estresante. Y ahí es donde el enemigo empieza a trabajar poco a poco, porque va haciendo una
un encantamiento, como dice la Biblia, te va encantando y dices, bueno, ya te di esto, entonces vas otra vez y te da más, y vas y te da más. Mi pastor donde yo me congrego siempre dice que el pecado es como esa ranita que está en el agua y se siente muy bien y le van subiendo la mecha y dice, ay padre, jacuzzi, muy rico. Y cuando menos se da cuenta ya la cocieron. Y así es, así trabaja el enemigo. Es muy sutil, muy, muy sutil y te va jalando, te va jalando, te va jalando y cuando menos piensas ya estás en el infierno y pierdes la eternidad. O sea, no es que pierdes algo, pierdes la eternidad con Cristo. Y eso es donde a veces decimos, ay, no, pues nomás es tantito. No, pierdes la eternidad. Claro. Entonces, ya esta persona en Matamoros como que dijo, pues yo hasta aquí llegué, ¿verdad? Y nosotros empezamos a investigar y dijimos, mira, hay un curso de esas mismas cartas allá. Y hay otro curso acá, la creadora de las cartas, que se llama la señora Doreen Virtú, que ahora es una cristiana y declara, y lo pueden checar en YouTube, declara que ella tuvo en una de las partes de donde seas medium, ella vio la cara de Jesús reclamándole. Wow. Y lo pueden ver en YouTube, y es una señora que se dedicaba a iniciar a otras personas. Yo fui iniciada por ella cuando estaba en esa secta, y fuimos iniciados para leer las cartas y todo eso, y ella imponía manos y todo. Ella tuvo un encuentro con Cristo donde le reclamaba, se le apareció Cristo y 2 ángeles, y ella dijo que ella dejó todo eso, mandó a retirar del mercado todos sus libros, mandó a retirar del mercado todas las cartas del tarot que ella hacía. Yo me enteré de esto ya después de que ya llegué a Cristo, pero esta persona iba a tener un seminario en la ciudad de Austin, Texas. Y el boleto costaba, yo me acuerdo que eran como unos $1,500 o $2,500. Pero la mente era de que, ay, voy a hacer negocio, ¿no? Claro. Porque yo también, era muy costoso, ¿no? Ir con la muchacha y luego ir a Monterrey o ir acá o ir allá, era muy costoso. Y entonces me decía mi esposo en ese entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, le ayudamos a otra gente, imponemos las manos, hacemos reiki, leemos las cartas y pues el curso se paga solo. Y en mentalidad de negocios dices tú, funciona, ¿no? Vale la pena. Y llegó un tiempo donde, sin exagerar, yo traía en la mano más de $5,000, $10,000. Y me empezó un gusto por las bolsas de marca, de comprar la bolsa más cara, de comprar. Y yo iba a Houston y me traía 2 bolsas, ¿no? Y porque te empieza a cautivar el dinero, te empieza a cautivar. Entonces dices, bueno, ¿qué otro curso puedo tomar para que me dé esto? Y los cursos carísimos. Después de las cartas del tarot de los ángeles, pues el Reiki, y luego no nada más el Reiki, es el Master Reiki y el Reiki Master no sé qué, y te va subiendo de nivel. Entonces, yo fui iniciada en todas esas ramas, en algo también que se llama Theta Healing, que es trabajar fíjense cómo trabajan con el subconsciente de las personas. Es algo parecido a la hipnosis, porque trabaja en esta área del subconsciente, de los niveles teta de tu cerebro. Entonces, tú dices, si va una persona que tiene un niño, por ejemplo, con autismo, y le dice, esto te va a ayudar, la gente va, pero no les explican el trasfondo, y es desconocimiento, y por eso la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, yo tomé mucho conocimiento de esas ramas por la enfermedad esta. Entonces, seguimos avanzando en la enfermedad, y iba mejorando, hasta que un punto lo iban a operar a él para quitarle parte de su intestino, porque el cáncer estaba en el estómago intestino. Y entonces el doctor, pues no hay necesidad. O sea, ya no hay nada, está limpio, es una enfermedad. Después el doctor cambió su diagnóstico y dijo que es una enfermedad de Crohn. Y no, ya no tiene nada más es una enfermedad crónico-degenerativa que pues de repente aparece, de repente se va. Entonces, y yo dije, qué padre. Yo dije, gracias Dios, pero no sabía que Dios le estaba dando las gracias. Seguimos en esto
pues la economía era muy buena, muy buena. Compramos una casa, compramos muebles nuevos, se hizo una inversión importante y de repente, como yo estaba en esas ramas, podía ver que su rostro empezó a cambiar. Hubo un cambio de su rostro como en 2 semanas. Su rostro empezó a cambiar y yo dije, a le están haciendo un trabajo. Y yo lo dije, pero nunca se lo expresé. Claro. Y entonces él siguió su vida y nosotros teníamos en la casa una habitación dedicada nada más a hacer todo tipo de trabajos, por así decirle. La arrogancia a veces que yo tenía, que le decía yo a la persona que me hacía consultas por medio de, en aquel entonces era el MCN, en chat y el IOL y todo eso, ¿no? Y págame por PayPal y yo te hago una consulta y así. Entonces mi arrogancia de decirle, si no te casas en 1 año, yo te devuelvo tu dinero. Me vas a pagar, no sé, $1,000, $2,000. Y es increíble la necesidad a veces que tenemos de afecto o una necesidad de llenar un vacío de algo, ya sea de la muerte de un familiar o la necesidad económica, la necesidad de salud, como fue en mi caso, y buscamos todas esas, yo les digo shortcuts, ¿verdad? Porque tenemos que pasar eso. Entonces, ya cuando él ya se siente mejor, veo ese cambio en su rostro, dentro de un sueño yo soñaba que me inundaba, que mi casa estaba inundada, que yo me estaba ahogando. Y entonces yo dije, algo va a pasar. Para entonces yo ya practicaba lo que era el mediumship, o sea, podrías hablar con los muertos, que después me di cuenta que no eran muertos, y ahorita les voy a explicar un poquito más. Pues, hacía mediumship, hacía las cartas, amarres y todo lo demás que conlleva todo ese ambiente de ocultismo. Y entonces empecé a tener ese sueño y empezaba a tener visiones de que algo iba a pasar. Yo no sabía qué, no lo compartí. Pero yo ya tenía visiones desde mucho antes. Cuando empiezas a abrir esos tipos de portales, empiezas a tener esas situaciones. Puedes empezar a manipular la materia, puedes empezar a traspasar paredes, haces desdoblamientos astrales, haces viajes astrales. Y entonces ahí es donde tu ego, porque no es nada más que eso, empieza a crecer y te da poder. ¿Sí? Y pues yo puedo, nadie, o sea, te hace tu autosuficiencia más grande y tu ego mucho más grande. Y entonces yo decía, ok, no, pues nadie, no me va a pasar nada. Entonces yo hice lo que siempre hago y en ese momento y dije, no va a pasar nada, decretando de que no iba a pasar nada. Y así en 2 segundos, pues otra persona que se dedicaba a lo mismo le hizo un conjuro a esa persona. A mi esposo, que ahora es mi ex esposo, y se fue con ella, de la noche a la mañana. Y entonces yo dije, esto es un trabajo. Pero me encanta un versículo en la Biblia que dice que mi embrión vieron tus ojos. Y entonces ahí fue donde entendí que el Señor me tenía seleccionada desde entonces y me había dado ese don, pero para el uso de Él. Claro. Y entonces yo que estaba toda pues deshecha, ¿no? De tener miles de dólares, bolsas de lujo, carros del año, casa recién hecha, yo decía, bueno, ¿qué más hay, verdad? Intenté suicidarme 2 veces. A raíz de esa situación, porque dije, oye, hice todos los conjuros que tenía que hacer, no funcionó. Después me enteré quién fue la persona que hizo eso. Y dije, pero yo, según yo, ¿verdad? Tengo un nivel más grande que esa bruja, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ese momento, ¿verdad? Y ahora yo maldecía ese momento y ahora lo bendigo, porque fue el momento donde el Señor te quita todo, te deja en ceros, y Él empieza un nuevo comienzo. Yo devastada, ya tenía 2 intentos de suicidio. La primera vez fui al hospital, la segunda no. Un amigo llegó a la casa y ayudó, o sea, paró eso. En el tercer intento de suicidio yo iba manejando, y para los que son del Valle saben que ahí por la curva del
subiendo McAllen, yendo de aquí de Bronzeville a McAllen, es que la curva bien pronunciada. Sí. Yo dije, aquí. Ahí en Harlingen. Sí, ahí en Harlingen. Yo dije, ahí mero. Le doy derecho, no doy vuelta y aquí caigo y aquí ya así de plano no funciona. Yo dije eso. Pero cuando subí y iba dando la vuelta, yo le había hablado a una amiga y ella me habló y me dice, Marina, ¿dónde estás? Y yo llorando, porque pues yo ya dije, ya es suficiente, ¿no? Porque el diablo empezó a darme dinero, fama, fortuna, dinero, fama, fortuna, dinero, fama, fortuna. El esposo que yo quería era un esposo ideal, o sea, todo mundo me lo envidiaba de que es bueno, es guapo, es servicial, todas las cualidades que tú puedes ver en un hombre que dices tú para un buen esposo, él lo tenía. Entonces cuando se me cae todo y no estás agarrado de nada, claro. El enemigo sabía que yo tenía un propósito y por eso quería acabar con mi vida. Entonces yo digo ahora, siempre que una persona está en esa situación, es que tiene un testimonio poderoso que dar. Esa persona que dice ya no puedo más, es que es un testimonio escribiéndose en ese momento. El Señor tiene propósito. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Sí. Pero entonces, manejando, yo ya terminando con mi vida, ¿no? Prácticamente suena el teléfono y el teléfono está conectado a mi camioneta y estaba conectado de manera tal que se contestara solo. Y entonces esta amiga me dice, ¿dónde estás? El Señor me dijo que te hablara. Wow. Y yo, y empecé a llorar. Dijo, donde estés, párate. Párate. Y me paré. Y fue muy revelador para mí cuando ella me dijo que el Señor le había hablado a que me hablara. Claro. Ya me calmé, seguí manejando y le digo, mira, me pasó esto y ando buscando un abogado porque yo quiero saber qué puedo hacer. Y me dice, yo tengo el mejor abogado. Wow. Y entonces me dice ella, y yo todavía decía, ay, se me olvida que esta mujer es aleluya. Se me olvida que esta mujer es de los cristianos con la Biblia bajo el brazo. Y yo no quiero saber nada de eso. Es más, ni me pongo falda larga, ni nada por el estilo. Dije, no, yo no soy de esos. Y yo me acuerdo que yo le decía, yo no soy de esos. Y me decía, es que Dios te anda buscando. Y gloria a Dios por las amigas y amigos valientes, claro, que se acercan a las personas con una necesidad. Y a mí me dejó una gran enseñanza, porque a veces por temor de que nos digan algo o nos rechacen, no compartimos el evangelio. Y a veces sabemos que ese amigo, esa amiga está sufriendo y no somos capaces de decirle, oye, así como me dijeron a mí, no me dijeron más nada. Nada más me dijeron, yo te puedo presentar al mejor abogado. Yo tengo un abogado. Y no se me olvidan sus palabras, porque con eso me cautivó. Nada más con esa frase, yo tengo el mejor abogado. Y se daba que en su iglesia, ahora mi iglesia, estaban haciendo algo que se llama Encuentro con Jesús, que es un encuentro de 3 días encerrados en la presencia de Dios. Y para mí fue muy revelador. Y yo le cuento a todo mundo que cuando empezaron a hablar de Naamán, wow, súper historia. Yo estaba parada porque decían, póngase de pie y levanten las manos. Y yo dije, ay, no, qué oso. ¿Cómo que levanten las manos? O sea, yo estoy acostumbrada a estar así, ¿no? En pose toda perfecta para la foto, ¿no? Y luego bailaban y el pandero. Y yo dije, ¿qué es eso? Y empecé a sentir una desesperación por ese lugar. Y empecé a criticar todo. Y esas cortinas tan bien feas, y esa gente, y la iglesia huele como a viejito, y... ¿Por qué? Ay, no. Y empiezas, pero ahora entiendo que era el mismo Satanás dándome esa incomodidad para yo salirme. Pero cuando la hermana da esta clase de Naamán, dice, y le dijo que fuera a este río, que era el más sucio, y sumérgete, ¿verdad? Y el rey decía, no, yo mejor me voy al otro río que está más lindo. No, yo quiero que vayas a ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿a poco eso está en la Biblia? Yo decía. Y en eso cuando dice, es que lo que tenemos que doblar es el orgullo, y que me caigo,
como eso de la televisión que un cristiano está orando por alguien y se cae, y yo decía, ay, eso es show. Pues ahí mismo que me caigo y que empiezo a llorar, y yo dije, a ver, espérame, esto no es normal, esto es una experiencia sobrenatural. Y yo las experiencias sobrenaturales que sentía siempre era en otra parte. Pero entonces yo siempre les digo, una experiencia sobrenatural que no tenga base bíblica es misticismo. Totalmente. Es sí. ocultismo. Totalmente de acuerdo, sí. Y entonces, porque a veces me dice gente, oye, Marina, es que se me apareció mi abuelita, yo la vi, aquí estaba parada. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el caso? La Biblia dice que los muertos no saben nada debajo del sol. Y a veces somos muy románticos pensando en eso o pensando que nos va a dar un mensaje, pero la Biblia es bien clara y bien explícita en eso. Entonces, pasa esa clase de Naamán y para mí esa fue mi primera experiencia donde se me doblan las piernas sin que nadie me empujara. No tenía nadie alrededor, no era una cosa que aunque me duele un poco la rodilla, no era nada de las rodillas, simplemente sentí una presencia sobre de mí que me hizo doblar rodillas. Y yo en mi fuerza me levanté otra vez, dije, ¿quién me tumbó? No, yo no me voy a caer, yo aquí me voy a quedar parada. Y me paré. Y otra vez decía la hermana, porque entonces nosotros venimos con cargas y venimos con esto y orgullo. Y yo dije, y entonces yo me recordaba a mi amiga que me había invitado, yo decía, ¿esta quién le dijo? A la predicadora a mi vida, porque dice, y a veces tenemos divorcios, pero pues no entendemos, y porque nosotros, nuestro ego, y dije, mira, esta muchacha le dijo toda mi vida a esta mujer, y pues no, te das cuenta que el Espíritu Santo, yo me di cuenta ahora, ¿verdad? Que ya estaba trabajando en mí. Vuelve a decir ella, y me acuerdo que gritaba y decía que, pues ve al río, y cuando dice eso, me vuelvo a caer. Total, en esa clase me caí 3 veces. Y entonces yo me subí al coche y yo decía, ¿qué es esto? Y porque toda esa gente que está ahí está bailando. ¿De qué baila? Si yo estoy sufriendo. Y por lo que pude escuchar esa vez, pues todos los que estábamos ahí alrededor estábamos sufriendo de algo, estábamos dolidos de alguna manera. Y voy a ese encuentro con Jesús. En ese encuentro con Jesús, el primer día del primer encuentro empiezan a hablar sobre el hijo pródigo. Y era como si fuera una película que pasara frente de mí. Y me recordé de mi niñez y me recordé de muchas cosas y decía que él deseaba comer de los desperdicios del cerdo, pero regresar a su casa. Entonces el predicador, que ahora es mi pastor, decía, porque él te está esperando. Ay, me quiero poner emocional porque yo me acuerdo de ese día y digo, él me estaba esperando. Wow. Y en ese momento yo me quebré. Pero todavía con reservas, ¿no? De, bueno, ¿y qué más, no? Y cuando oigo esa parábola del hijo pródigo, fue el iniciar en mi caminar. Fue el iniciar. Entonces ya al iniciar en esto, van pasando los días y obviamente pues se van poniendo un poquito más complicadas las situaciones porque es como una cebolla, que vas pelando. Y llega el punto donde empiezan a hablar de maldiciones generacionales y todo eso. Y a mí me empezó a hacer mucho sentido. Mi abuelita leía las cartas, mis tías leían las cartas, mi mamá, todo mundo, y pues inclusive yo, ¿no? Entonces yo decía, ahora entiendo. No, pues vamos a quebrar maldiciones generacionales. Y empezamos a quebrar maldiciones generacionales. Y entonces el pastor empieza a hablar. Ahora mi pastor empieza a hablar sobre las prácticas de la hechicería y todo esto. Y empezó en mí un mover, y quiero que todos lo entiendan, es un mover en lo espiritual y en lo natural. Mi cuerpo empezó a tener algunas inconformidades, me sentía con asco, me sentía mal. Y mucha gente puede decir, ay, está jugando, eso no es cierto. Yo lo viví. En carne propia. Y el pastor empieza a leer Deuteronomio 18, ¿no? Donde dice que no habrá padre que pase a sus hijos por esto, aquello, el otro, y donde dice la palabra explícita que dice,
Y no hay aquel que consulte, pero dice bien claro, dice a los muertos, adivinación y no sé qué, y luego dice, será abominación para Jehová. Y en ese momento yo quebré en llanto. Cuando escuché, vas a hacer abominación para Jehová, para mí fue devastador. Porque como nosotros como humanos siempre queremos estar bien con otra persona y que ser queridos totalmente. Y ser amados, ¿no? Y una cosa es que te caiga mal y una cosa es que diga, ay, me cae muy mal, no le voy a hablar o no sé, o simplemente es muy arrogante, no sé, pero que ya te diga Dios, eres abominación para mí. Hijo Jesús, yo no me acuerdo qué pasó después de ahí. Yo caí al suelo y lloré de una manera que yo creo que nunca había llorado. Siempre por mi ego y por la manera como yo solía vivir mi vida, era muy recia, no sonreía, súper amargada, no hablaba con nadie, tenía un círculo muy pequeño de amistades, no sonreía, no abrazaba, nunca a nadie le dije te quiero, era muy, muy cerrada en ese aspecto. Y esa vez que caí al suelo, cuando dijo abominación, mi mente, mi cuerpo empezó a tener muchas manifestaciones. En el aspecto que decir, ¿cómo Dios me va a... O sea, no me aborrece, me abomina, o sea, no me quiere ni ver, me vomita, ¿no? Y ahí, en ese momento, un 26 de febrero del 2016, empezó caminar en Cristo. Que no ha sido fácil, tiene sus bemoles como en todo, pero ahora ya no estoy sola. Claro. Ahora sabemos que vamos peleando una batalla, me queda muy claro quién es el enemigo y cómo lo podemos, o sea, él ya lo tiene perdido, es cuestión de que nosotros lo creamos. Entonces, en ese momento yo decidí, y yo me acuerdo muy bien porque estaba en el suelo totalmente llorando y yo le dije, Señor, te entrego mi vida, mi esposo en ese momento, mis finanzas, porque también hablamos de finanzas en ese encuentro, te doy mis finanzas, mi vida, y de aquí para allá soy tuya, pero ayúdame. Vimos algo que pues somos la niña de sus ojos y eso también me llamó mucho la atención. Y entonces dije, estaba mal. Y es de esas veces que tú estás como cuando te dan una verdad y tú la vives por mucho tiempo y luego te presentan la verdadera verdad y que dices tú, entonces yo vivía en una mentira. Claro. Y entonces es un proceso mental, sentimental muy difícil. Nunca tuve duda de que estaba en el lugar correcto, porque Dios me lo hizo sentir. Yo sentí esa paz en ese momento y en ese mismo encuentro yo no sabía qué me estaba pasando, pero yo estaba llorando y luego empecé a gritar como de euforia, y luego me empecé a hacer daño, o sea, empecé a pegarme con la pared, con el piso y yo me acuerdo. De todo eso sí tiene conciencia. Yo tengo conciencia. Hay mucha gente que dice que pierde la conciencia. Yo, al menos de mi experiencia, te puedo decir, yo sí me acuerdo, porque lo que se me hace muy raro es que no me dolían las manos, no me dolían los dedos, no me dolía la cabeza donde me estaba pegando. Y varias hermanas me abrazaban, ¿no? Y ya empezaron a poner manos sobre mí, empezaron a orar por mí y pasó algo maravilloso. Y es ahí, en ese momento, donde sentí la presencia del Espíritu Santo. Porque ya entonces mis lágrimas completamente se secaron y empecé a sentir como ese abrazo matutino que estás en tu cama y que te estás despertando pero dices, tengo 5 minutos y te vuelves a acomodar ese abrazo de la cobija así caliente que dices, todavía tengo 5 minutos más. Sentí ese abrazo de papá, sentí ese abrazo y yo no sé cómo. Si tú me preguntas, yo no sé, pero empecé a hablar en otro idioma. Y entonces las hermanas enseguida de mí, y sobre todo la que me invitó, sí sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía y empecé a hablar en lenguas y empecé a hablar otro idioma y hasta yo me acuerdo que abrí los ojos y empecé a hablar y yo no sabía lo que estaba hablando. Y sentí otra experiencia sobrenatural en mi cuerpo y en mí, pero ahora ya tenía un conocimiento muy poco de 3 días de lo que hace el Señor. Y entonces... al terminar el
estos 3 días voy a la iglesia, yo sigo, la muchacha que me invitó sigue dando seguimiento conmigo de cómo te sientes, cómo estás. Y pasa otra confirmación del Señor. Entonces yo me siento, y yo sufro me distraigo bien fácilmente. Entonces yo siempre para todo, en la escuela, en la iglesia, me siento mero enfrente. Entonces yo me senté mero enfrente, la amiga que me invitó se sentó enseguida de mí. Y el pastor está hablando de la escalera de Jacob y que suben los ángeles y que no sé qué, y bajan las bendiciones, y empieza a hablar él, y me impactó mucho esa prédica, y todavía la recuerdo. Pero él se quebranta, no me acuerdo por qué, y él dice, entre lágrimas casi, dice, el día que venga una bruja y me diga que se convirtió en Cristo, aquí en esta iglesia, yo sabré que estoy haciendo un buen trabajo. Wow. Y entonces la muchacha me pega y yo no digo nada, o sea, porque yo me quedé perpleja. Claro. Después pido una cita con el pastor, hablo con el pastor, y lo único que le dije al pastor, lo vi a los ojos y le digo, usted está haciendo un buen trabajo. Y de ahí lloramos como por 1 hora, yo creo. Pero el mundo espiritual es real. Es muy real. Y muchos, yo digo que tengo la bendición de haber sufrido esta situación porque puedo hablar de ello. Yo conozco amigos cristianos, inclusive ahorita en el instituto donde estoy, que no creen en el mundo espiritual. Creen que es Dios, creen que Jesús vino a morir por nosotros, sí lo creen, pero no creen que el enemigo pudiera hacer ciertas cosas en esta tierra para hacerte tropezar. Pero sí existe. Entonces yo les digo, hay varios niveles y no quiero entrar mucho a esas cosas, pero donde haces desdoblamientos astrales y vas y viajas por el universo. Ese es un tema súper grandísimo. No, ese necesitamos todo nada más una sesión. Yo justo hace rato que usted lo mencionó, iba a comentar algo, pero dije, no, hombre, si nos metemos ahí... Sí. No ese es un tema que a mí me llevó años estudiarlo. Entonces, ir a ver las estrellas y todo eso. Entonces, cuando conozco al creador de todo eso, mi corazón se llenó de gozo. Y ya que empecé a ir a la iglesia, empecé a preguntar más, me metí a el grupo pequeño y algo que tenemos en la iglesia que se llama la academia, que son 8 meses, que es para el nuevo convertido. Okay. Entonces para mí fue así como que, como dice la Biblia, o sea, estábamos secos y Él es agua viva, entonces yo quería más. Y ese primer amor que dices, yo quiero decirle a todo el mundo, ¿no? Pero pasa que toda la gente te empieza a hacer un lado, ¿no? O sea, todos los antiguos amigos con los que les pagabas la comida todos los días, ¿no? Y que les decías, ay, sí, vámonos de viaje a tal parte. Sí, vámonos, había dinero. Pero ya no tienes dinero, ¿verdad? Y se empezaron a alejar de mí. Y en ese momento se me murió el perro. Y voy a escribir un libro que ahí se va a llamar, Se me murió mi perro. Se murió mi perro. Mi ex esposo se va. Se muere mi papá primero. A los 4 o 5 meses muere mi mamá. Y mi familia se empezó a alejar. Pues aleluya, ¿cómo crees, verdad? Y las amigas que yo tenía, pues hacíamos lo mismo. Nos sentábamos al café a leer las cartas, ¿verdad? Y pues también se empezaron a alejar. Y cuando me hablaban, se me descompone el aire acondicionado de la casa, el central. Y todos los de aquí de Texas sabemos que hace mucho calor. Se necesita. Se necesita bastante. Entonces, se me descompone el aire y yo me empiezo a desesperar. Porque dije, ya no tengo dinero. En el proceso de divorcio, pues estaba yo que pues, no puedes gastarte, te congelan las cuentas mientras deciden dónde se queda qué cosa, ¿no? Y comienza esa idea en la mente de... Comienza la idea y decir, pero ya no estaba batallando, así como los del Éxodo. Pero yo ya había dicho, yo soy la persona que digo, cuando es sí, y cuando es no. Entonces yo dije, no, apártate. Y ese día tenía yo bastante calor, pero un calor de esos de que estás en tu casa y sientes que la casa se está quemando, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues yo abrí la ventana y con el abanico, pero no era suficiente, ¿no?
Y de la nada, y no de la nada, lo mandó el chanclas, como le digo yo. Me habla por teléfono una amiga, me dice, oye, fíjate, voy a abrir un negocio de uñas. Necesito que vengas al negocio para que hagas tu ritual, porque yo hacía rituales para cuando abrías un negocio, ¿verdad? Para que te fuera bien, fuera próspero. Ándale, te espero 3 horas, paso por ti o te mando al chofer. Le dije, no, es que mira, yo ya no me dedico a eso. Ay, por favor, me decía, te necesito aquí. Y yo empecé a sentir o empecé a escuchar su tono de voz diferente. Y ahí es donde uno debe de tener el discernimiento de espíritus, Claro. ¿va? Entonces dije, no, esa no es ella. Y yo cobraba en aquel entonces como $500, $600 por ese tipo de trabajos. Y me dice la muchacha, te doy $1,000, ándale, ven. Y yo sin el aire acondicionado. Y luego me dice, ay, Marina, no te hagas del rogar. Te doy $1,500, pero ven ahorita. Yo te mando al chofer. Y yo ya estaba en el discipulado. Y ya me habían dicho de las artimañas del enemigo. Entonces yo ya venía con eso y yo dije, y por eso, por favor, nunca dejen solo a un recién convertido. Yo le tengo que agradecer a Dios que mi pastora de la iglesia donde voy, ella estuvo conmigo 6 meses que duró mi proceso de liberación, porque sí me convertí en ese momento, sí decidí estar ahí, pero el vaso tiene que ser limpio. Claro, totalmente. Entonces, me habla esa muchacha y me dice, es más, te doy $2,500, pero ven ahorita. No, hombre, no puedo, mira, ahorita te llamo. Porque la decisión está en uno. Colgué el teléfono y le hablo a la pastora, yo tengo aire acondicionado. Y me dice, ¿qué vas a hacer? No, nada más. Y así como, me imagino yo como los alcohólicos, ¿no? Que cuando están en una crisis le hablan al otro para que se... Y así, por favor, Y apagué el teléfono, así de que lo apagué y lo aventé. Y entonces yo dije, Dios, ¿tú no quieres que yo esté en esta casa así sin aire acondicionado? Comienza uno a crearse argumentos Sí, ¿verdad? en la mente, ¿no? Entonces, ¿por qué ya se murió mi perro, se murió mi papá, se fue mi marido, estoy sola en esta casa y ahora tengo bastante calor? Pero yo ya te dije que sí. ¿Qué onda? Y empezó, no el reproche, pero empezó entonces a preguntarme y dije, ¿qué onda? Y que me dan una clase. Eso me pasó como un jueves, viernes, y nosotros teníamos la academia el lunes, creo. Así en la siguiente semana. Y hablan de que no cabe vino nuevo en odres viejos. Y yo dije, ok, ya entendí. Dije, no. O sea, esto lo que está pasando es que me está depurando de todo lo que tengo para esto. Precisamente en el argumento del divorcio y todo, mi esposo se queda con la casa. Más bien yo decidí también, sí, está bien, llévatela. Y pues me mudé. Y entonces empezó el proceso más difícil del cristiano, en el que dejas de ser el viejo hombre y te vuelves en una nueva criatura. A algunos es muy fácil. Para mí la decisión fue muy sencilla, la decisión la tomé. Pero hubo alguien guardando mis pasos. Tanto la muchacha que me invitó como la pastora de mi iglesia empezó a seguir ese pastoreo y también mi pastor de la iglesia empezó a hablarme continuamente cómo me sentía, cómo estaba, salíamos a comer, esto, el otro. Y empieza esa fricción donde el enemigo dice, es mía. Y entonces yo entiendo esa guerra espiritual que hay en los aires donde el Señor dice, pero yo la vi desde que nació. Y esa dice, pero ella se dedicó a mí. Y entonces el otro dice, no, pero es mía. Pero al final por eso Dios nos da libre albedrío y tú tienes que tomar la decisión. Yo sigo asistiendo a la iglesia, empieza un proceso de liberación donde empiezan a orar por mí todos los días. Estoy diciendo, no, hoy no porque es sábado, hoy no porque es el día de no sé qué, no. Todos los días por como 5 o 6 meses a orar por mí. Y era un trayecto de como las 8 de la noche o unos 7 que salía del trabajo como hasta las 9 de la noche. Orar por mí, ungir mi casa. Y eso era todos los días. Entonces, yo empiezo a tener manifestaciones físicas. Mi casa empieza a tronar, mi casa empieza a tener... Yo todavía estaba en la casa antes de salirme. Y de repente me levantaba y con un rasguñón acá. Y luego me levantaba y con otro rasguñón acá. Y me levantaba con un rasguñón en la pierna.
Y no te estoy diciendo rasguñones así súper de terror, ¿verdad? Que se salía la sangre. No, eran unos rasguñones como si te rasguñara un perro, ¿verdad? Y yo decía, bueno, qué raro. Entonces me decía la pastora, no, es parte del proceso. Y luego a la pastora le empezaron a pasar cosas. Y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda, necesitamos a otro. Y contactamos, bueno, ella contactó, que el que ahora también es un pastor amigo mío, y lo trae, que él antes era satanista. Entonces empieza a ayudarme en el proceso de liberación. Y pasaron cosas bien extrañas de donde yo me hice una cosita así, todos me dicen y yo me acuerdo. Y cuando yo no podía decir Jesús es rey, y me decían, di que Jesús es rey, y yo no podía decirlo, no podía. Ya me lo podían escribir y yo no podía. Entonces empezó el proceso de llevarme, de entonces, de guiarme paso a paso, orar conmigo, imposición de manos, aceite. Y el proceso duró, te digo, 6 meses y hasta que un día estábamos todos orando, estábamos la pastora, el pastor amigo y yo, y estábamos tomados de la mano y empiezan a orar y empezaron ellos a orar en lenguas y yo también estaba orando en lenguas y entonces me decía él, di Jesús es rey, y yo no podía. Y entonces ahí fue donde yo me sentí que me hice chiquita. Y luego me dice, ¿qué ves? Y le digo, yo veo un tomate. ¿Cómo que es un tomate? Veo un tomate. Veo un tomate y veo una barra muy grande. Dice, hazte más para atrás. Y entonces me hago más para atrás. Y le digo, ¿sabes qué? Estoy en un costurero. Estoy en un costurero. Y entonces empezamos a orar porque alguien me tenía en un costurero, como que me hicieron una muñeca. Entonces me tenían en un costurero. Sí, ya entendí. Sí, entonces el tomate donde van los alfileres. Sí. Wow. Y una barrita que pues era una aguja, ¿verdad? Sí. Entonces ya ahora lo veo y digo, estaba. Y entonces el pastor empieza, y el pastor a veces hace preguntas no para el chisme, sino porque tiene que saber y el espíritu le va diciendo qué preguntar para llegar a la raíz. Entonces empezamos a orar por ese embrujo o ese amarre que me tenían. Y entonces yo no te puedo decir exactamente qué pasó, pero en ese momento él me estaba diciendo, di que Jesús es rey. Y yo no puedo. Y dice, levanta las manos. No puedo porque pues estaba en una caja, ¿no? Y no podía hacerle así. Y entonces en un momento yo tiro eso y grito, Jesús es rey. Pero yo estoy hablando que grito y no era mi voz. Era otra voz. Era otra voz. Pero con enojo y coraje. ¿Sí me explico? Como sí. Cuando corres a alguien, sí, está bueno, ya me voy. Así. Y entonces yo dije, Jesús es rey. Y entonces yo sí me acuerdo. Mi pastora se tiró, o sea, voló para un lado, el pastor voló para otro y yo volé caída así de espaldas en otro sillón. Lo bueno que había sillones por todas partes, que estábamos en la sala. Y ahí estuvimos como por, yo creo que como unos 5 o 10 minutos. Y entonces me dicen, y también durante esas clases te dicen que cuides tu templo, ¿verdad? Porque luego 7 peores vienen, ¿verdad? Cuando la casa está limpia, yo dije, no, yo no quiero regresar atrás. Si con esto ya me andaba. Porque espiritualmente te cansas, pero físicamente también te cansas porque estás luchando, tu cuerpo lucha. Entonces yo decía, no, yo no quiero volver atrás. Y yo no vuelvo atrás. Y bendito Dios, desde ese día para acá, yo puedo levantar las manos, puedo declarar que Jesús es rey. Y puedo vivir mi vida de diferente manera. Yo ayer compartía con alguien en el encuentro, acabo de venir de un encuentro precisamente, y acabo de venir, y yo les compartía que tal vez no traiga los $5,000 en la bolsa, ¿verdad? Como antes, ni las bolsas de lujo ni nada, pero no me hace falta nada. Y entonces, ¿de qué te sirve ganarte el mundo y ganar y seguir subiendo en dinero, en fama, en esto, en lo otro? No te va a durar. Ahora yo lo entiendo y digo, ¿por qué van con la bruja y que no, que dime si va a ser negocio? Pues si fuera negocio, la bruja estuviera súper millonaria y no, vive en una choza, ¿verdad? Y las personas que tenían un poco más estudios como yo, por ejemplo, sí tenemos una casa bien y todo, pero el dinero no te dura. Entonces entendí el poder del diezmar, que también ahí me lo enseñaron. Entonces dije, no, yo voy a sembrar en el reino. Y empezó ese proceso mío de entender
las matemáticas de Dios que no son mis matemáticas. Entendí los tiempos de Dios que no son mis tiempos. Y entendí la soberanía de Dios que no es mi inteligencia, ni mi sabiduría, ni mis títulos universitarios. Aunque son importantes, y yo tengo varios, pero no lo es todo. Y yo siempre le decía a mi pastor, es que yo siento que llegué tarde. ¿Por qué nadie me dijo de esto antes cuando era más joven? Y me dice, porque tenías que pasar por ese proceso para que le hablaras a otra gente que está en eso, que puede salir y la vida es mejor. Pero es difícil ver cuando tienes ese velo mágico. Porque yo siento que eso, cuando yo empecé en eso, te ponen como, se me olvida el nombre, le ponen a los caballos así. Sí, es el... ¿Cómo se llaman esos? Que ponen las cosas al lado para que no para que no se desvíen. Sí. Que le ponen aquí para... No me acuerdo cómo se llaman. Sí, pero bueno, así sentí porque... O sea, era un curso de cartas, más un curso de cristales, más un curso de esto, más un curso de otro, más un curso de simbología, más un curso de imposición, más un curso de aceites, más un curso... Y yo te digo, cuando yo decidí bautizarme... mi iglesia usa batas blancas para que no se trasluzca más que nada, ¿verdad? La ropa. Entonces lo hacen en la playa. Y cuando pasó yo me friqué de, no, por favor, no quiero ir. Porque es una manera como te iniciaban en las otras sectas. De esa misma forma. De esa misma forma. Ibas al agua, te ponían una bata, a veces te ponían una corona o te ponían cosas. Entonces yo decía, no, yo no quiero ir. Y mi pastora me abraza y me dice, no, espérate. No estás allá, estás acá. Vas a ser una nueva criatura en Cristo. Vas a morir al viejo hombre y vas a salir de las aguas. No es igual. Pero para mí fue el recordar. Hermana, perdón que le interrumpa. Quería hacer un paréntesis en cuanto a lo que estaba diciendo ahorita. Se me venía a la mente que muchas veces tenemos la idea, y igual no quiero redundar tanto en eso, pero creo que a alguien le va a servir. Eso, sí. Yo estoy creyendo en eso, que alguien va a escuchar esto y se va a sentir identificado con esta historia. Amén. Muchas veces tienen la idea que cuando alguien cae en ese tipo de cosas, por supuesto, la necesidad, por supuesto, el engaño a lo mejor, pero usted no era ninguna ignorante. No. Bueno, antes de comenzar a grabar, usted tiene licenciatura, maestría, doctorado. Sí, he estudiado, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado, tengo una ingeniería, una licenciatura. Sí, no es como que alguien llegó y le charlataneó y dijo, no, pues, o sea, creo que el problema es espiritual, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y solamente quería hacer esa aclaración porque nadie está exento de poder caer en este problema. Y yo creo que el enemigo te estudia. Claro. Y entonces, por ejemplo, él sedujo mi inteligencia. Porque todo lo que yo aprendí fue por medio de libros. Entonces, ¿sabe qué es la área que tú careces? Y entonces, por ejemplo, buscó ese nicho que a mí siempre me ha costado, porque sí, son traumas de la niñez que te dicen, no, tú no sabes, tú no esto, tú no el otro. Y entonces uno hace cosas. Entonces yo, por ejemplo, dije, yo me voy a atiborrar de títulos, ¿verdad? Porque yo no quiero que me digan que soy una ignorante. Entonces, por ahí me agarró el Satanás. Por ahí, y porque pues iba a morir con la persona con la que yo recién me estaba casando. Entonces, sí, no es acepción de personas. Claro. Satanás va a agarrar por eso dice que anda ahí buscando a quien devorar. Sí, buscando a quien devorar. Entonces, busca. Y él se presenta en lo que tú más quieres. ¿Quieres carro? Te lo voy a dar. ¿Quieres dinero? Te lo voy a dar. ¿Quieres esto? Te lo voy a dar. Pero la paga del pecado, pues sabemos que es muerte. Entonces, no es excepción de personas, pero también la salvación así es, no hace excepción de personas. O sea, Él viene, te limpia, te restaura y vives una vida en Cristo plena. Y no importa que no tengas, o si tienes, o ni vayas a la escuela, sepas leer o no. En mi iglesia tenemos una persona que no sabía leer y aprendió a leer nada más para poder leer la Biblia. Wow. Entonces, por eso nos deja el libre albedrío, pero nosotros tenemos que decidir y decir, sí, hasta aquí, yo hasta aquí voy a estar. Y gracias a Dios por ese día, gracias a Dios por esa amiga que me dijo, tengo un abogado para ti y por favor, acerquémonos a más que podamos. Yo cuando veo a alguien, a veces sin decirle nada más, decirle Cristo te ama, y a veces la gente dice, ay sí, ¿verdad? Pero porque cuando estemos en el cielo y ellos no, a lo mejor van a decir,
pero no hubo nadie que me compartiera el evangelio. Si alguien te quiso decir y tú dijiste que no, dijiste bla. ¿Verdad? Entonces, yo sí trato, me cuesta mucho trabajo, la verdad, hacer evangelismo, pero lo trato lo más posible porque alguien lo hizo conmigo. Alguien se tomó el tiempo de decirme, hay un abogado. Y ahí dije, abogado, ok. Poco que agregar a todo esto que escuchamos. Solamente cuando escuchaba toda esta historia, hay algo que quería resaltar y a ver si podemos ahondar un poquito en eso. Tenemos todavía algo de tiempo. Sí. El mundo espiritual. Es un tema súper inmenso, pero específicamente algo que puedo decirlo de alguna manera compartimos o hay como similitudes. Creo que el mundo espiritual, del trasfondo del cual usted nos contaba, está distorsionada, la verdad, ¿verdad? Porque son cosas impresionantes lo que se ve y lo que se cuenta, pero está distorsionada, no es la verdad completa, ¿verdad? Correcto. Entonces, por ejemplo, hace poco nosotros en nuestra iglesia tenemos estudios los jueves con los muchachos y justamente estábamos estudiando el capítulo 13 de Mateo. Al final hay una escena en la cual Jesús viene de predicar las parábolas, le pregunta a sus discípulos que si comprendían lo que había dicho y todo eso. Después dice que Jesús llega a Nazaret, ¿verdad? Que era su tierra. Y hay algo que pasa ahí que es bien curioso porque el relato dice en el texto, los versículos finales, dice, y Jesús se fue de allí y no pudo hacer milagros. Entonces cuando tú lees el texto de primera dices, ¿cómo que Jesús no pudo hacer milagros? Ya después cuando estudias el pasaje, en realidad el sentido con el cual es dicho ese pasaje es que Jesús no quiso hacer milagros. ¿Por qué? Porque las personas lo estaban siguiendo por los milagros, no porque necesariamente estaban creyendo en él. Correcto. Entonces ahí la enseñanza que nosotros obteníamos de ahí es que nuestra fe no está basada en los milagros. Por supuesto que son importantes para la fe, porque son hechos, son maravillas, las señales van a seguir a los que creen. O sea, creemos totalmente en eso, pero no es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es que Cristo murió, que Cristo resucitó y que nos da la vida eterna. Entonces, quería aclarar esto o ahondar un poco más en esto, porque muchas veces, incluso como cristianos, nos pasa, ¿verdad? Que nos queremos dejar llevar solamente por las señales. Y si comenzamos a hacer una lucha entre señales, por decirlo de alguna manera, entre un bando y otro, sí, pues no, el de otro los bando, dos lados hay. Sí, pero el otro bando es experto en venderte el espejo, en seducirte de esa manera. Es experto. Y por eso, no sé si recuerdas cuando fue a tu iglesia, presentaba una imagen que dice, el diablo es así, y está un Satanás así disfrazado feo, gruñón, no sé qué, pero en realidad es así, o sea, es como se disfraza, como dice la palabra, se disfraza como ser de luz para engañar. Y sí pasa, y por eso a veces mucha gente se va al otro bando porque dice, oye, pero es que si pongo esa piedra en mi bolsa, sí funciona, o sea, me sale más dinero, pues sí, pero pues, o sea, ¿qué hay detrás? Es tu vida eterna, digo, esto te lo va a cobrar más adelante, o sea, es normal, cuando tienes el mundo espiritual así es. Entonces yo, por ejemplo, ayer también les decía, si tú siembras en lo natural, lo vas a sembrar en el cielo también. Entonces, sí, las señales son muchas. Y yo por eso a veces, y lo digo con bastante, ¿cómo se dice? Temblor y miedo, sí. ¿Verdad? Porque veo muchas personas con otras iglesias y que no, que la muela de oro. Bueno, yo sí lo he visto, ¿verdad? Esto, el otro, y a veces digo, ay, Señor, o sea, dame el discernimiento para saber si eso es lo correcto. Ahí es donde entendemos que, al menos yo creo, ¿verdad? En los milagros, creo en las señales también, sí. Pero siempre creo que van acompañadas del propósito del milagro. Correcto. ¿Verdad? Que es la fe. Entonces, si hay señales y no hay milagros, creo que usted lo decía hace un momento, sí. ¿no? Es misticismo. Es misticismo. ¿Verdad? Entonces, qué importante es señalar eso. Si alguien viene y se presenta con algo que no está basado, o no es para el propósito, o no es para salvación o redención, o no es para eso, entonces no tiene nada que ver, o sea, no cabe en el lugar. Y sí, yo soy muy cuidadosa en ese tipo de situaciones cuando me dicen, Marina, vamos, mira que va a venir un predicador o va a venir un evangelista, o procuro no ir. Si ya me siento muy obligada, pues voy y entonces empiezo a tener ese conflicto con muchas cosas.
Y a veces los cristianos nos dejamos engañar porque es ese espejo que a veces también Satanás nos dice. Y ahora con las redes sociales, tanto lo bueno como lo malo se difunde de una manera súper rápida, ¿verdad? Entonces ya pasó algo en una iglesia y ya lo saben 35 de otra, ¿verdad? Y ya quieren tener la misma situación. Pero pues hay que tener cuidado. Si tu iglesia está en un proceso de madurar o está en un proceso de enseñanza, no puedes llegar a meter a alguien así abruptamente porque a lo mejor es un distractor y tú no te das cuenta. Le hago una pregunta con esto y me interesaría escuchar su opinión. Bueno, quiero dar el trasfondo de la pregunta, de verdad que se me ocurría. Hay una película que en una ocasión vimos con los jóvenes, no sé si fue bueno o malo, pero la vimos ahí en nuestro grupo de jóvenes. La película se llama Nefarious. No sé si alguna vez la ha visto. No. Bueno, en resumidas cuentas es la historia de un preso, ¿verdad? Alguien que está en la cárcel. Después se sabe durante la historia que estaba poseído, ¿verdad? Era un demonio. Pero llevan a un psicólogo para que lo analizara porque lo iban a condenar a muerte, ¿verdad? Entonces, cuando lo están analizando, ¿verdad? Cuando lo está estudiando, pues le hace preguntas, ¿verdad? Como, ¿quién eres? No sé qué. Pues este ser o este demonio, pues lo traía como barriendo, lo ninguneaba y todo eso. Uh-huh. Pero comienza a ahondar en el tema y para no hacer la historia larga, llegan al punto de el propósito, ¿verdad? De él. Y él decía, mira, dice, ustedes piensan... bueno, para esto llevan a un cura, ¿verdad? Y dice, no, desde hace mucho ya nosotros no creemos en la liberación. Dice, son cuestiones psicológicas, seguramente tú no eres demonio. Y me acuerdo mucho de esa escena porque llega el cura a la sala donde están, uh-huh, y el demonio se empieza a alterar. Dice, no, sí, vete tú de aquí, que tú me vas a hacer daño, que no sé qué. Llega, le dice el cura, no, nosotros ya desde hace mucho no creemos en la liberación porque... son cuestiones psicológicas, hemos crecido en nuestro aprendizaje. Y el demonio dice, wow, qué alivio saber eso. Es como un poco chistoso. Sí, sí. Y llega a la escena donde están platicando con el psicólogo, uh-huh, y él le dice, mira, es que, dice, todos piensan que el trabajo de nosotros, o sea, él estaba confesando que era el demonio, ¿verdad? Él decía, todos piensan que estamos en el ocultismo, que estamos... en lo bajo, ¿verdad? En la oscuridad. Él dice, pero nadie se da cuenta que desde hace mucho tiempo dejamos de trabajar así. Dice, ahora estamos en donde nadie menos lo piensa, ¿verdad? Entonces, estamos a la vista de todos. Y comienza a señalar ideologías, comienza a señalar el aborto, comienza todo eso. Dicho eso, se viene a la pregunta. Yo quiero tener mucho cuidado con esta pregunta porque... estoy consciente que la obra es de Dios. Dios cuida su obra. Dios Amen. Cuida a su iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Así es. Pero no podemos negar que también hay un trabajo que el enemigo hace porque quiere dañar y destruir la iglesia. Sí. ¿Cree usted que hay, no sé si la palabra sea prácticas o formas o, no sé, costumbres que quizás usted vio en este otro mundo que las ha llegado a ver en la iglesia? Muchas. Simbolismos también. Y quedamos pendientes después de hablar de películas y eso, porque claro, también tiene bastante de dónde cortar ahí. Pero hay muchos simbolismos que se usan y que el enemigo, como dices tú, distorsiona. Y sí, en algunas iglesias que he visitado veo algunos símbolos en la pared y digo, pero eso... Pero supiera que eso viene de allá, o sea, ¿por qué lo tienen acá? Entonces yo hago la pregunta, porque tampoco quiero ofender a nadie, como dices tú, oiga, ¿y esto qué significa? No, es que representa el sol y que quién sabe qué, y yo, con mucho cuidado a veces, y tengo mucha confianza, sí les digo, sí, no, pero no, ese no es el sol, ¿verdad? Es una puerta a un portal a la cuarta dimensión, o a la quinta dimensión, o a la octava dimensión. Y se usa en otros ritos para hacer otras cosas. Y a veces lo tienen como si fuera, ¿cómo se dice? Parte de la decoración. Claro. Y sí, y aunque sabemos que los utensilios de la iglesia están dedicados a la iglesia, hay veces que veo ciertos vasos o ciertas cosas y digo, ay, está muy raro. Pero también tenemos que tener cuidado porque dice que
el enemigo es un imitador. Claro. Entonces, a lo mejor lo tomó de acá para llevárselo para allá y hacer ese tipo de ritos, haciéndolo como una mofa, claro, ¿verdad? Pero sí veo ciertas cosas. Y es ahí donde yo entro en conflicto muchas veces. Entro en conflicto, porque entonces todas mis antiguas prácticas empiezan a recordarme, ¿verdad? Y digo, claro, pero entonces este pastor, ¿qué onda? Por decir algo, ¿verdad? O porque esta iglesia esto, ¿verdad? Entonces, yo la verdad sí he visto simbología sobre todo, y a veces es pues desconocimiento. Yo veo a veces muchas muchachas con símbolos cristianas que traen aquí algo colgado y digo, ay no, mija, eso no es. Y si tengo la confianza, gente de mi iglesia, le digo, eso significa eso, ¿dónde lo compraste? Y aunque no esté dedicado a eso, por ejemplo, me dicen, ay Marina, pero pues es que yo no lo compré con esa intención. Bueno, ok, ¿usted se pondría una cruz al revés colgada? No, bueno, es lo mismo. Entonces, sí es muy delicado ese tema porque a veces las personas lo hacen sin saber. Sí, es por ignorancia. Por ejemplo, hijo, si me voy a meter en una bronca contigo porque las fogatas. Sí. Yo cuando hay una fogata yo siento como que algo me va a pasar y que los jóvenes empiezan a correr alrededor de la fogata. Sí, vaya, creo que si todo grupo de jóvenes no lo ha hecho es... Pero, sí se hace. Pero tiene un contexto espiritual muy fuerte, fíjate. El correr alrededor de una fogata o agarrarse alrededor de una fogata significa que estás entregando el alma al fuego. Y entonces yo cuando veo así los jóvenes, sobre todo los jóvenes que hacen eso, yo, ay, Señor Santo, Señor, cúbrelo, sangre de Cristo, ¿verdad? Porque, y lo hacen sin saber. Sí, claro, es sin saber, claro. Pero en el otro lado es lo que hace. Se ponen sus capullas y hacen alrededor y empiezan, y acá también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. A veces estamos llevando a la gente al paganismo por una actividad sin ninguna, ¿cómo te diré? Sin ningún dolo ni mala fe. Claro. Tú quieres que los muchachos se tengan un buen tiempo, ¿verdad? Y no te das cuenta, ¿verdad? Y a veces llevamos cosas me pasó en una iglesia que invitaron a un campamento y vi el post en Facebook y traía un símbolo de la nueva era, ¿verdad? De la abundancia. Y yo le dije, me dijo, disculpe, me estoy interesada en el campamento, bla, bla, bla. Le digo, ¿dónde mandó a hacer los flyers? No, los mandé a hacer en Matamoros. Ah, ok. ¿Y usted lo diseñó? No, me lo diseñaron ellos. Ah, ok. Y veo ahí un simbolismo hindú sobre la abundancia. Y yo le digo, mire, esto que está aquí es un simbolismo, chéquelo en internet, no me crea a mí, chéquelo en el internet. Pasaron 2-3 días y ya no estaba ese símbolo en el flyer. Pero a veces le damos a un editor en Matamoros que te imprima algo, te haga algo para la iglesia y a veces pues ellos tampoco saben, ¿verdad? Te lo ponen. Pero el enemigo se disfraza y empieza a quererse meter, a infiltrar para poder ganar almas, que eso es lo que él quiere, y distraerte. Y a mí me causó mucha como risa porque, digo, no estoy tan viejo, pero me tocó escuchar en algún momento los famosos mensajes subliminales en las canciones, y decía, bueno, ahora el enemigo no ocupa eso. No. Ahora a la vista de todo. Y esta es la última pregunta que tengo sobre este tema porque, como decía, me gusta más ver lo que ahora usted está haciendo en Cristo, que es lo que a mí me encanta, cómo hubo esa transformación por completo. Sí. Pero en algún momento escuché hablando sobre el propósito del enemigo, ¿verdad? De querer destruir, de querer hacer daño. ¿Usted alguna vez supo de personas que quisieran, con toda la intención, querer hacer daño en alguna iglesia? Me pasó en mi iglesia. Le quisieron hacer daño al pastor. Yo estaba, me dedico a la media y entonces yo estaba en la parte de atrás en la cabina y estábamos orando todos. El pastor está orando por una persona que está en el altar y veo a una mujer de la parte de atrás que empieza a hacer señales con las manos en contra de la vida del pastor. Le tomo una foto, se la mando a mi pastora y me dice, vamos con ella. Entonces ella se viene corriendo, yo la quiero alcanzar. Donde yo quiero hablar con ella, ella me ve y se asusta. Entonces ella me ve, se asusta y sale por una puerta. La pastora y yo lo queremos confrontar, ¿verdad? Ayudarle a entender lo que estaba haciendo o por qué. Y ya no la alcanzamos en el estacionamiento.
Pero sí he visto, lo he visto hasta en mi iglesia. Sí. Y sí, gente que de repente hace señas con las manos. Y eso sí hablé, creo, en tu iglesia, de que les digo, a veces los jóvenes hacen señas en las fotos y todo sin saber que están representando un ídolo o un demonio. Bueno, pues cerramos ese tema. Y a mí lo que, como lo decíamos hace un momento, usted ahora está estudiando Instituto Bíblico. Sí. ¿Verdad? La sigo en redes. A mí me consta que no es una persona que se dedique a estar hablando de esto. O sea, es parte de su testimonio, pero usted es muy cerrada en cuanto a eso. Sí. Y eso habla mucho vaya, usted no lucra con esto. Usted no. Es parte del testimonio, ¿verdad? Como todos nosotros. Y eso habla, creo yo, de una verdadera transformación, ¿verdad? De que ahora usted está haciendo todo lo posible por seguir a Dios, por buscar a Dios, por educarse en la palabra, ¿verdad? Que creo que es una muestra de esa transformación que ha comenzado en el corazón, ¿verdad? No se hable del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que también se comienza a manifestar. Y quisiera que usted nos contara ahora esta etapa en la que usted está viviendo. Sí. Mencionaba durante la historia que contaba algunos contrastes que ha vivido, pero ahora que usted está en Cristo, hay una forma en la que lo podríamos decir, cómo se valora aún más, ¿no? Mira, para empezar, valoras tu vida. Porque siempre cuando estás en el mundo vives el día a día, al cheque, a ver si me alcanza, no me alcanza. Vives a ver qué está en la tele, qué partido de fútbol o no sé, ¿verdad? Estás tan consciente de las noticias, de lo que pasa en el mundo, te preocupas y todo. Y no digo que no sea malo, ¿verdad? Pero nos abrumamos con tanto. Y desde que entregué mi vida a Cristo, valoro mi vida, para empezar. O sea, digo, soy valorada, tengo un valor y valgo la sangre de Cristo. O sea, no valgo cualquier cosa. Y ahí es donde dices tú, yo valgo la sangre de Cristo. O sea, yo no valgo lo que la gente me dice, la opinión que tienen las personas de mí. No valgo lo de un comentario en Facebook. Y por cierto, me llovió en redes porque subí la foto de nuestra presidenta en México y nada más puse sin palabras. Y puse la foto de la presidenta en México donde está haciendo un ritual. Y entonces yo nada más puse sin palabras. No puse nada más porque no me quería meter en situaciones polémica, en las redes, ¿verdad? En polémica, porque a lo mejor tendría que compartir algo de lo que yo sé. Entonces se me vinieron encima un montón de compañeros y pastores amigos míos empezaron, inclusive el pastor Rodolfo empezó a ayudarme ahí a contestar. Pero no me incomoda. Y antes sí me dolía mucho un comentario, ¿no? Me hería. O sea, que me dijeran, ay, pues es que está fea o gorda o no sé. Ahora no me incomoda. Esa es tu percepción. Mi Dios me ve diferente. Mi Dios me ve hermosa, me ve con valor. ¿Sí? Y entonces dio su hijo por mí. Entonces, la opinión que tú tengas de mí, pues qué bueno que tienes una opinión. Quiere decir que me observas y estoy en tu mira, pero no tiene valor lo que tú me dices. Entonces, estás completamente en tu derecho de tener una opinión sobre mí, pero yo sé quién soy. Eso es creo que lo que más me llegó a mí, saber quién soy. Porque yo antes mi valor estaba en los títulos universitarios, en mi exmarido, y mi valor estaba ahí y en el dinero que poseía. Y entonces ahora mi vida está evaluada en lo que Jesús hizo por mí. Y entonces ya nada te incomoda, nada te preocupa. Y no digo que nada te preocupa, claro que te preocupa algunas situaciones de la vida común, porque si no nos dijera la Biblia, ¿verdad?, que habrá días con aflicción, ¿verdad? Sí, claro. Sí hay, pero no es lo mismo. Sabes a quién recurrir y sabes que tú tienes un diálogo con Dios, tienes un diálogo con Jesús y le dices, me siento así, como ese amigo de, oye, me siento así, guíame, dime. Ahora tienes como dice la Biblia, dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo y tú le dices, me siento fatal. Yo no sé tú, pero yo me siento y le digo, ¿sabes qué? Me siento fatal, no sé qué hacer. Me siento mal, o a veces no digo nada más estoy llorando de lo abrumada a veces que me siento del día, de la situación. Pero sientes paz. Y entonces yo digo, qué padre. Yo le decía a una amiga, oye, ¿sabes
que tengo muchos años no celebrando Año Nuevo, porque me invitó a celebrar Año Nuevo. Yo siempre me la pasaba haciendo ritos en vez de celebrar el Año Nuevo, ¿verdad? Con mi familia y fiesta y comida y eso. Y entonces eso empecé a valorar, el tener esto. Yo te decía que perdí a mis papás, perdí a mi perro, pero quiero que sepas que gané un chorro de familia en Cristo. Yo hasta lo publiqué hoy en la mañana, creo, ¿verdad? Que me gocé este fin de semana con tanta actividad que tuvimos en el instituto y luego yo en mi iglesia. Y digo, es una familia en Cristo impresionante. O sea, no me siento sola. Y pudiera decir, ay, pues estás sola. Sí, físicamente tú me ves sola, pero no estoy sola. Tengo el Espíritu Santo conmigo, en mí, que es lo más importante, que está en mí, conmigo y sobre mí. Y todo el montón de gente que amo y que me ama en Cristo y que son una familia ya para mí. Y entonces, creció mi familia. Y ahora es un amor por las personas. Y claro, o sea, no te digo que te agarras abrazando a todo el mundo cuando sales de aquí. Sí, siempre tenemos caracteres diferentes. Y hay personas con las que tú puedes platicar muy bien y hay personas con las que a veces te cuesta un poquito entablar una conversación. Hay gente aquí en Estados Unidos que me dice, no la entiendo cuando usted habla, ¿verdad? Es que yo no hablo de troca y ponche y esas cosas, ¿verdad? Pero sí entiendo. Me gusta ahora esta nueva vida. Yo no sonreía. Yo te puedo enseñar fotos de antes y ahora, y entonces todo el mundo me dice, es que eres súper fotogénica, tienes una sonrisa bien bonita. Y yo cosas que yo no había visto en mí. Ay, imaginas que tú a todo el mundo abrazas y a todo el mundo esto. Pues yo no era así. Y entonces ahora Dios me dio bastante libertad. Y eso me dio la libertad de, como dice la canción, de cantar, de bailar, de todo. Me dio la libertad de expresar mi amor a Él de muchas maneras. Como dices tú, los frutos del Espíritu te ayuda a estar en gozo. Y a veces te dices, por ejemplo, yo no tengo trabajo y todo el mundo me dice, es que yo te veo muy contenta. Le digo, pues no tengo trabajo, pero si vieras que ahora me ha surgido mucho más trabajo para compartir o el testimonio o la palabra o esto, oye Marina, ven, o una amiga que me invita a comer y yo puedo ver ahí el amor de Dios conmigo. Entonces sí, no tengo trabajo, pero Dios me sigue proveyendo. O sea, si Dios me sigue dando, yo ya tengo tiempo sin trabajo y solamente puedo decir que por la gracia y misericordia de Dios he podido pagar todo lo que tenía que pagar. Es una vida de libertad, es una vida de amor, es una vida donde ves todo bajo un cristal diferente. Yo en lo particular no veo las noticias y siempre le digo a la gente, no las vea, porque ese también el enemigo te quiere atacar ahí con preocupación y qué va a pasar y que si echaron o no echaron cosas en el huracán y qué cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. Entonces digo, no. O sea, mi vida ahora es plena, es mejor. Miren, yo ahora trabajo en mi iglesia en el área de media y aparte pues soy la que publico todas las cosas, manejo las redes sociales de mi iglesia. Y estoy muy involucrada con las actividades de la iglesia, con el pastor, con la pastora, con los líderes. Y entonces ellos me dicen, voy a tener esta actividad, entonces ya me involucro, hago el flyer o hago esto, o necesito que venga y que ponga la música y cosas así. Y eso me llena. Y es algo que yo no sabía que tenía. Sí, entonces yo no sabía que tenía ese don, el Señor me lo dio, o sea, ya como que de agregado y casi siempre cuando quieren hablar con el ingeniero de media esperan un muchacho, ¿verdad? De 20 y tantos años. Entonces me ven a mí con canas así ya grande y me dicen, ¿usted es la encargada? Y yo, sí. Entonces, y entonces me ven y me dicen, ¿usted maneja todo eso? Y yo, sí. ¿Y qué programas usan? No, pues uso este programa, ¿verdad? ¿Y cómo le hacen? No, pues sí. Y yo, ¿cómo aprendiste? Pues picándole. Aparte, pues, soy ingeniero en sistemas, entonces sí se me facilita. Sí, claro, es una super herramienta. Se me facilita, sí. Pero pues yo me gradué en el 91, ¿verdad? Me gradué con tarjetas perforadas, entonces imagínate. Entonces, ahora mi vida está llena de actividades y no digo que está llenando vanamente, sino que tienen un propósito, como decías. Sabemos que, por ejemplo, el encuentro es para salvar almas. Tenemos una cosa y tenemos a los jóvenes para sacarlos de situaciones. Tenemos el evento de damas y tenemos esto. Entonces, para mí, estoy haciéndolo con propósito. Algo que
poner mis dones y servicios a Él, porque de Él es todo. Todo lo que yo tengo, Él me lo dio y yo nada más soy mayordomo. Yo no quiero que un día yo vaya al cielo y me diga, siervo inútil. ¿Ah? Yo quiero que me diga, hiciste siervo fiel, ¿verdad? Entonces, no tan solo tenemos que hacer lo que nos toca, sino mucho más. Y mi pastor siempre nos enseña eso de dar la milla extra. Como dice la Biblia, si te piden una milla de 2, ¿verdad? Camina 2. Entonces, ¿quieres un flyer? Bueno, te hago el flyer de Facebook, Instagram y te hago el corto de no sé qué. Todo. O sea, tratar de hacer más. Yo me he dedicado ahora pues a estudiar la palabra en el instituto, y servir en mi iglesia local. Y yo creo que se hace mucha falta el apoyo en la iglesia local. Y no necesitas nada más que tener el corazón dispuesto y ayudar. Porque pues yo no creo que en ninguna iglesia te pidan algún título universitario para que vayas a servir, ¿verdad? Entonces, lo que sea. Yo empecé abriendo la puerta de la iglesia y saludando a la gente que entraba. Así inició mi trabajo. Y poco a poco, conociendo mis destrezas y habilidades, el pastor me asignó la responsabilidad de esta, que ya tengo 8 años, en febrero cumplo 8 años, y mi vida cambió. Te digo, he tenido amistades muy sinceras, muy cercanas, he tenido situaciones, sí, que me pasan, pero ahora sé de dónde basarme. Tengo un libro que está lleno de promesas y lleno de instrucciones para la vida que me llenan plenamente. Ahora cuando tengo un problema, no te digo que no recurra al lomo, sí, a veces le hablo al pastor o le hablo a la pastora, pero regularmente me acuerdo de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Por ejemplo, ahorita en trabajo digo, bueno, es que dice la Biblia que si diezmas, Él te va a dar hasta que sobreabunde, ¿verdad? Que tu mesa va a estar rebosando. Entonces yo digo, sí, Señor, yo declaro que eso es verdad. O sea, eso es verdad en mi vida, tú me vas a dar. Yo no me tengo, dice Mateo, no, que no me tengo que preocupar por nada, de nada estéis afanosos. Entonces digo, no, y no quiere decir que no esté trabajando, simplemente no me debo preocupar, debo entregar mis cargas a Él y decir, Señor, necesito que me ayudes, ayúdame a buscar trabajo, ábreme la puerta que necesitas para subsistir. Pero mi vida está completamente en gozo. Yo me veo y si vas a mi Facebook de 8 años atrás, tú ves mi cara, es más mis fotos, se ven todas lúgubres. Sí, y mucha gente me dice, ¿por qué no las borras? Le dije, porque sirve de testimonio. De ahora todas mis fotos las ves con sonrisas, las ves que estoy trabajando, la vez que estoy dedicando mi tiempo libre y más para la obra, y te vuelves adicto a su amor, porque es increíble cómo tú amas y Él te ama el doble, y tú amas doble, Él te da el cuádruple, y nunca le vamos a ganar a Dios, y es algo que a mí me encanta. O sea, tú le das 1 y Él te da 1000, tú le das 1000 y Él te da 10,000, y no hablo de dinero, hablo de las experiencias y situaciones que tienes en la vida, y Él le pone, es como si te regalaran un coche, no es lo mismo que te regalen el coche así solo, a que te lo regalen con un moñito y que con una cartita dedicada, y así es Dios. Por ejemplo, la semana pasada estaba yo batallando con la cuestión de las finanzas. Dije, Señor, yo no me voy a preocupar, tú sabes. Y hice una actividad por ahí en Facebook, saqué algo de dinero, pagué lo que tenía que pagar, pero todavía estaba batallando. Estoy en la iglesia el domingo, de esas veces que no estaba en cabina, estaba abajo recibiendo, estaba orando, se acaba el culto, y llega una hermana y me dice, hermana, quiero orar por usted. Una de esas viejecitas de oro, ¿verdad? Que están ahí siempre. Y yo, sí, hermana, ¿cómo no? Me abraza, me da un beso y dice, yo le pido a Dios que te mande un buen hombre y no sé qué. Estaba orando ella. Y yo dije, Señor, ¿por qué está orando por un buen hombre? Ahorita lo que me hace falta es dinero, ¿verdad? Pensando yo. Se acaba Dice, ocupo dinero, no gastar más dinero. Sí. Y entonces, pues yo lo recibo, ¿verdad? Digo, Señor, gracias, sí, escúchala, no sé, ¿verdad? Estaba yo pues agradecida con la hermana que fue con el buen corazón a orar por mí. Ya me suelta, yo me suelto, quiero agarrar mi bolsa y me la cuelgo, me dice, el Señor me dijo que te diera esto, y me da $100. Y ahí es donde yo me doy cuenta que Dios me pudo haber dado esos $100 de otra manera, pero me lo mandó hasta con moñito y tarjeta dedicatoria,
Él tiene cuidado de mí. Él me cuida de esa manera. Es increíble cómo... Yo estoy segura que si yo le hablo a un amigo y le digo, ¿sabes qué? Préstame $50 para echarle gasolina a la camioneta. O préstame no sé qué, me lo va a dar. Pero fíjate el cuidado que tiene Dios de mí. Entonces, ¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo...? Yo ahorita estoy súper cansada de las piernas y de pues cansancio físico de todo el fin de semana. Pero me dijiste, Vale vamos la el 10, pena. vale la pena. O sea, yo voy a ir, yo le voy a servir, yo voy a estar ahí. Porque sí, los tiempos son difíciles. Sí, el tiempo, yo siento que el tiempo ya está cerca, que Cristo viene y que es nuestro trabajo salvar más almas. Y a veces me duele ver tanto joven destruido por las ideologías y me duele ver tanto joven confundido. Entonces quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo. Me duele mucho. Me duele mucho ver a toda esa gente así. Uno hace lo que puede. Y obvio empieza desde la casa. Yo no tengo hijos. Entonces, pero me duelen los jóvenes, me duele verlos, me duele en la situación en la que están presionados entre la vida de la red social, que simplemente es una caja agobiadora para todos. Entre más likes tienes, eres mejor y todo eso. Entonces, eso me agobia, pero me da tanto gusto ver que hay tantos jóvenes en tu iglesia. En esta iglesia aquí con el pastor Rodolfo hay muchos jóvenes. En mi iglesia hay muchos jóvenes y digo, tenemos la esperanza. Y ese joven que toque la vida de otro joven, y ese joven si toca la vida de dos jóvenes, podemos alcanzar a más. Entonces eso me duele, pero Dios nos ama de tanta manera y tiene tanto cuidado de mí y de nosotros, que Él se preocupa por todos y te da todo. Y siempre digo, nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. O sea, no te da el BMW que tú quieres, ¿verdad? 0 millas, pero te da lo que necesitas para moverte. Te da lo que necesitas en ese momento. No te da la casa de 2 pisos, acá 10 recámaras, caballerizas. Te da lo que necesitas en ese momento. Y aprendes a vivir así, aprendes a vivir bajo la promesa. Y ahí es la diferencia, empiezas a vivir bajo la promesa y no bajo lo que tú haces, no bajo el intercambio de algo, sino bajo la promesa fiel de que Dios es fiel si tú eres fiel. Vives bajo promesa y no vives bajo manipulación, vives bajo promesa. Y el vivir y caminar bajo la promesa de Dios en tu vida te garantiza todo el éxito del mundo. Y no hablo de ganarte Grammys ni nada, pero te garantiza que tu corazón está dispuesto y alineado a la voluntad del Señor. Porque el Señor quiere que tú vayas caminando hacia el propósito que Él tiene para ti, no lo que tú quieres, sino el propósito que el Señor tiene para ti. Híjoles. Cuando escuchaba ahorita que usted cuenta, y ya no voy a agregar más porque creo que ya todo se dijo. Simplemente se me venía a la mente justamente ahí en el capítulo 13 de Mateo la parábola del tesoro. Yo cuando escuchaba ahorita todo lo que usted cuenta, la veía como, dice la parábola, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. Vende todo y viene y guarda ese tesoro. Entonces, a mí de verdad, créame lo que me da mucho gusto escuchar esta historia, ¿verdad? Siempre me encanta a mí todo esto que hago porque siempre digo que es como ver en la realidad lo que sabemos en la teoría. Sí. ¿Verdad? Oímos que Dios cambia, oímos que Dios transforma, oímos que Dios hace, pero escucharlo de alguien que lo vivió para mí me vuela la cabeza. Tengo amigos que se han acercado a Cristo, que me conocían antes de que hacía esas cosas y se acercaron a Cristo cuando vieron empezar a ver. Dijo, Marina, pero ahora sonríes y ahora eres bien chicharachera y eres bien amiguera. Y entonces ellos dijeron, yo quiero ese Dios que ella conoce. Y eso tenemos que caminar nosotros en eso, en que cuando nos vean la imagen de Cristo en nosotros y digan, yo quiero a alguien yo quiero lo que ella tiene o lo que él tiene, yo lo quiero para mí. Me cuesta trabajo, ¿cómo te diré? A veces ciertas cosas y pues nos irritamos o nos enojamos, pero siempre pensando en trabajar en la promesa y que la gente vea
no te ve a ti, sino que lo vea a Él. Claro. Y esa es mi intención siempre cuando me invitan a este tipo de pláticas, es de que lo vean a Él y vean el poder transformador de Dios, de lo que Él puede hacer en la vida de alguien cuando uno abre la puerta del corazón y le dice, sí, te sirvo. Terminamos con esto. Siempre, como decía hace un momento, me gusta pensar que alguien que está escuchando esto puede estar pasando por lo mismo. ¿Usted qué le diría a alguien que quizás está en el mundo de donde usted viene, que a lo mejor se ha hecho súper popular entre las muchachas, desde el horóscopo, o sea, cosas que a lo mejor parecen insignificantes? La pulsera de los 7 nudos, y etcétera, se ha hecho etcétera. súper popular y súper normal. ¿Qué le diría usted a alguien que esté pasando por eso? Te voy a dejar de ver porque le voy a hablar a la persona esta. Sí, dele, por favor. Mira, yo sé que tú estás viendo este mensaje y el Señor te lo manda a ti. A ti precisamente porque sabes que tienes dones y tienes talentos, pero quiero decirte que ese don y ese talento y esas habilidades que tú tienes son para el servicio del Señor. No te dejes engañar más, no te dejes engañar por el enemigo. Él te ofrece riqueza, sí, pero al final es pobreza de corazón. Yo te digo ahora, busca una iglesia centrada en Cristo, busca a ese Cristo, porque si Él me salvó a mí de eso, te va a salvar a ti. Yo te digo a ti ahora, espíritu de maldición, espíritu de turbulencia, espíritu de confusión, estás fuera, estás derrotado. La sangre de Cristo te limpia ahora. Y yo sé que estás sintiendo algo en este momento, y yo sé que en este momento tú estás experimentando algo que no habías sentido. Y ese algo que no estás sentido se llama Jesús. Entrega tus pies a Cristo ahora. Entrega tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría. Entrégasela a Él y Él la va a hacer mejor. Y vas a vivir una vida plena y en abundancia, porque lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Y yo sé que tú me estás viendo y lo estás sintiendo en este momento. Amén. Wow. Amén. Hermana, muchas gracias. Sé que estoy consciente de eso. Sé que va a ser de mucha bendición para muchos. Gracias por atreverse también a contar todo esto. Sé que no es fácil, ¿verdad? A veces hablarlo. Pero... Y procuro no hacerlo. Sí, no, yo estoy consciente de eso y de verdad... Porque a veces la gente lo agarra como morbo. Claro, y estoy seguro de eso, pero sé que ese no es el propósito. Amén. Y sé que va a haber mucha bendición a través de esto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, usted. Y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por vernos. Esperamos de verdad que sea de mucha bendición. Cualquier pregunta, cualquier duda, escriban en los comentarios. Denle like. Compartan y ayúdenos a llegar a más gente. Gracias.